Pues nosotros recibimos en este momento a nuestro querido reverendo Padre Ángel Díaz en el segmento Desde la Fe. Saludos, Padre. Saludos, Víctor, y buenos días, buenas noches o buena madrugada a quienes nos ven por los medios diferidos y los que nos ven tanto aquí en la mañana o por la noche en la retransmisión del programa. Hacia el asunto que no hay una razón por la que usted no pueda disfrutar de este espacio, porque primero la retransmisión de 7 a 8 de la noche por el canal 14 y también a otras horas del día y la noche pues es retransmitido este espacio. Padre, en el segmento Desde la Fe, en el día de hoy, un tema muy pero muy interesante, como siempre. El concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana, privilegio o instrumento de cooperación. Vamos a ver cómo usted nos va a describir este tema en el día de hoy, y además bastante interesante porque usted que lo está viendo a esta hora se va a ilustrar y alimentar esos conocimientos con este tema. Bien, gracias, Víctor. He querido traer este tema porque cada cierto tiempo surgen voces diciendo el concordato del Estado y la Iglesia hay que rescindirlo, hay que eliminarlo, otros dicen hay que revisarlo, etc. Entonces, en su mayoría por ignorancia. Ya. Por ignorancia, sí. Exactamente, porque hay argumentos que se esgrimen en temas económicos o otros por una razón histórica, infundada, pero histórica al fin. Bueno, voy a decir algo sobre este tema. Comienzo con desde cuándo se firmó y qué realmente supone el concordato entre la Iglesia y el Estado dominicano. Y cuando digo de la Iglesia, no me refiero a la Iglesia dominicana, sino me refiero a la Santa Sede. Por eso el tema dice, entre la Santa Sede y la República Dominicana. Y la República Dominicana. O sea, no es la Iglesia Dominicana, es la Santa Sede. Y eso tiene otra connotación a nivel jurídico internacional. Que muchas veces se omite por lo que andan buscando la quinta pata al gato. Exactamente. Bien, este concordato se firma en el año 1954. Y se firma entre la Santa Sede y el Estado Dominicano, que en ese momento era presidido por el Rafael Leónidas Trujillo. Esa es una de las razones por las cuales muchos dicen que hay que rescindirlo. Pero no solo República Dominicana tiene concordato con la Santa Sede. Hay muchos países en Europa, aquí en América Latina, en países de África y de Asia, que tienen ese tipo de concordato. ¿Y qué es un concordato? Pues un acuerdo. Es un acuerdo de colaboración, de cooperación mutua entre dos instituciones, en este caso son dos estados, la Santa Sede, que es un estado, y el Estado Dominicano, que trascienden los papas, en el caso de la Santa Sede, y los gobiernos, los presidentes, en el caso de la República Dominicana. Es decir, no se trata de un acuerdo entre dos personas, sino entre dos estados. Que aquí gobernaba Trujillo en ese momento, perfectamente lo entendemos. Fue el momento histórico que le tocó. En otros países le ha tocado gobernar a otro tipo de personas, no a un dictador como era el caso de República Dominicana. Pero este concordato se firma como un instrumento de cooperación y hay responsabilidades tanto para el Estado Dominicano como para la Iglesia. Incluso el concordato tiene elementos que ya están desfasados. Por ejemplo, el artículo 1 ya está desfasado. ¿Por qué razón? Porque ese artículo 1 oficializaba, decía claramente que la Iglesia, la religión católica romana es y seguía siendo la religión oficial de la República Dominicana. Sin embargo, eso está desfasado porque la Constitución de la República actual reconoce la pluralidad, la diversidad, la libertad religiosa. También antes del año 1965
la iglesia tenía otra visión respecto a ese tema, que era, no había una legislación, ningún documento en la iglesia. Quizás en la práctica se reconocía, pero oficialmente no había un documento que hablara sobre el tema del reconocimiento de la libertad religiosa, como es el caso de la Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, que fue en el año 1965. Por tanto, la misma dinámica de la historia, tanto en la vida de la Iglesia como en el Estado Dominicano, ha cambiado. Y hay cosas que podrían llevarnos a una revisión del concordato. Sin embargo, esa revisión debe darse no de forma unilateral, sino de acuerdo entre ambas partes, como lo expresa el mismo concordato. Entre las partes que firmaron. Entre las partes firmantes, el Estado Dominicano y la Santa Sede. O sea, yo como Estado Dominicano no puedo decir yo reniego del contrato, ¿no? Porque como dije al principio, el hecho de ser firmado entre la Santa Sede y el Estado Dominicano, eso tiene una connotación jurídica internacional. Y hay unas normas internacionales que establecen cómo se puede revisar de ambas partes, ponerse de acuerdo las partes y revisar, pero para rescindir no puede ser de forma unilateral. Ya tiene que ser conforme a esas normas internacionales que están establecidas para este concordato y para cualquier otro tipo de acuerdo internacional. Por eso en el ámbito jurídico, que es una de las partes que implica este concordato, hay que tener cuenta, porque fácilmente tú puedes caer en un ilícito legal a nivel internacional como Estado, como país. Entonces eso sería peligroso para la República Dominicana, sea en este caso o en cualquier otro tipo de tratado internacional del cual nosotros somos signatarios. A veces que son acuerdos multilaterales de diferentes estados que afectan a todos, otras veces entre un estado y otro. Y siempre en la parte jurídica hay que tener cuidado. Padre, ¿usted cree que pudieran, por ejemplo, existir sectores interesados en que este concordato se revisara por entender ellos, por ejemplo, como algunos de los puntos que tienen algunas excepciones, algunos privilegios, como usted señala, Tito, privilegios o instrumento de cooperación? Estamos 100% de acuerdo, como instrumento de cooperación. Pero ¿entiende usted que pudieran haber sectores interesados en que este concordato se revisara por entender ellos que tal vez no se benefician de alguna manera con esta situación, con este tipo de concordato? Sí. Ese es uno de los argumentos que se presentan para la revisión o rescindir el acuerdo. Ciertamente el concordato dice que los bienes eclesiásticos que están dedicados al culto tienen una exención fiscal. O sea, exención fiscal significa de pago de ciertos impuestos, etcétera. Por eso, por ejemplo, ustedes ven que los vehículos normalmente que usamos en la iglesia están exonerados de los impuestos o sea, no es que no se regalan el vehículo, puede ser que en algún caso sí, pero en general se compran los vehículos con el esfuerzo de cada comunidad parroquial, dependiendo de donde sea que esté. Hay un proceso, todo eso hay que solicitarlo, no es que yo soy padre, necesito una camioneta y me le van a poner una placa exonerada. Eso puede crear celo en sectores. Ese es uno de los puntos, pero que esas exenciones fiscales que se le dan a la iglesia en sí no compensan el trabajo social que hace la iglesia, que es un tema que podríamos tratar en otra oportunidad, muy interesante, de ver el trabajo social que hace la iglesia, no solo aquí en República Dominicana, sino en el mundo entero. Y podríamos traer los datos de hospitales, escuelas, casas de acogida, etcétera, etcétera. Podríamos tratar ese tema en otro momento. Aquí el punto, muchos ponen el argumento económico, no, porque a la iglesia tiene un privilegio sobre los demás. No, eso no es verdad, porque otras iglesias, iglesias no católicas,
comunidades de fe no católicas, cristianas o tal vez no cristianas que hay en la República Dominicana, también tienen muchos vehículos exonerados. Tienen muchísimos vehículos exonerados, pero con una diferencia bien marcada. El vehículo que yo utilizo no es mío, pertenece a la iglesia. Cuando yo me vaya, el vehículo se queda ahí. Y nosotros normalmente utilizamos vehículos de trabajo, es decir, usamos camionetas, no usamos vehículos de lujo. O sea, que hay algunos vehículos que son tipo jipeta, pues claro que sí, que hay, tenemos, pero el 90% de los vehículos que nosotros utilizamos exonerados son vehículos de trabajo. Y acorde con el área donde se desenvuelve. Y acorde con el área porque tenemos que usar vehículos de trabajo, ¿por qué? Porque andamos de un sitio para otro. Por ejemplo, cuando yo salga de aquí, yo voy para un campo ahora mismo, que está a 25 kilómetros de aquí, donde hay carretera mala. Entonces yo en un carrito, en un carro bajito, se me hace un poco incómodo ir a un campo con carretera mala, como conocemos nosotros las condiciones de nuestros caminos. Es posible que vaya una sola vez y no pueda volver. Y no pueda volver. Entonces, muchos ponen el argumento económico de eso, y esas exenciones, repito, no compensan el trabajo social que hace la iglesia. Además de que el Estado también puede financiar alguna construcción de una iglesia o de un centro, apoyar una universidad católica, etcétera. Lo hace no solo con las universidades católicas, también lo hace con las universidades privadas que no son católicas. El Estado financia prácticamente aquí todas las universidades, no solo la del Estado, para que estemos claros. Eso en el caso de la educación. Y así por el estilo podemos mencionar muchas cosas más. Ahora, los argumentos del asunto económico o de que privilegio en sí, porque en definitiva, si leemos ad pedem litere lo que dice el concordato sobre los temas económicos, no se cumple del todo, se cumple parcialmente. Como igual, la iglesia tiene sus responsabilidades dentro de ese concordato, porque no es que solamente el Estado tiene responsabilidad respecto a la iglesia, no, la iglesia también tiene su responsabilidad respecto al Estado, a la sociedad en donde desempeña su labor. Pero lo que quiero dejar claro, que nos quede bien claro, es que estas voces que se levantan de cuando en cuando, porque ahora en estos días vi que hay un medio periódico por ahí de estos digitales que siempre le gusta sacar algunas cositas respecto a la iglesia, y ahora volvió, no es la primera vez que lo hace, volvió a sacar el tema del concordato, y siempre son los mismos argumentos, pero parece que no se han leído el concordato, o no conocen la historia de los concordatos, no conocen lo que implica realmente el concordato, el contexto histórico en que se firmó y el contexto histórico en el que estamos. Yo no digo que no se deba revisar, al contrario, yo he dicho muchas veces, no lo he dicho en público, sino en conversaciones privadas, que sí debe ser revisado el concordato. ¿Por qué? Porque debe ser adecuado a las nuevas circunstancias, tanto de las leyes dominicanas, comenzando por su constitución, como también de la iglesia. La iglesia que firmó el concordato en 1954 no es la misma iglesia del año 2026. Por tanto, se debe revisar el concordato para ser adecuado a la legislación actual, tanto de la iglesia como del Estado dominicano. Porque, por ejemplo, la iglesia se celebró un concilio que cambió totalmente la mentalidad de la iglesia de 1965 hacia acá. Pero también en el año 1983 se publicó un nuevo código de derecho canónico, un código que el anterior era de 1917 y en el 83 fue revisado. E incluso se habla hoy de que hay una necesidad de revisar otra vez el Código de Derecho Canónico para adaptarlo a las nuevas circunstancias de la vida de la iglesia. Y si la iglesia está constantemente revisando su legislación, ¿por qué no revisar un contrato, un acuerdo con un Estado determinado, en este caso el Estado dominicano? Por tanto, que se pueda revisar
Sí, ahora lo que no se puede es alegremente simplemente decir, eso hay que rescindirlo porque eso no sirve. Eso fue firmado entre un dictador y no. Por un interés particular, pero además para eso que usted señala, aparte de que ignora lo que contiene ese concordado también, muchas de esas personas que hablan por ignorancia, por desconocimiento también, desconocen la labor que hace la iglesia en el planeta. Y como usted planteaba ahorita, interesante nosotros, qué sé yo, coger uno de estos jueves, hacer un tema resaltando, porque eso es bueno para que la gente sepa, tenga conocimiento, porque mucha gente no sabe y desconoce en dos áreas fundamentales de la vida, que es la salud y la educación, el trabajo que hace la iglesia en el planeta Tierra y específicamente en la República Dominicana. Eso es interesante que un día nosotros, ese sea el tema, para refrescarle la mente a esos que ignoran el trabajo que hace la iglesia en el país y en el planeta Tierra. Imagínate, si hablamos de educación nada más, la educación tal y como se conoce hoy, sistema de escuela, universidad, etcétera, fue la iglesia que lo hizo. Antes la educación era privada, era privilegiada para unos. Ahora es de todos por iniciativa. Ahora es de todos. Universidades no existían. Las universidades las crea la iglesia. Y así por el estilo. Y de ahí comenzamos a hablar de los aportes y demás. Pero eso es como se dice, harina de otro costal. Es un asunto para un programa especial sobre el tema de la educación o sobre el tema de los aportes sociales en sentido general que hace la iglesia en el mundo. Volviendo aquí al tema del concordato, pues simplemente yo creo que el concordato no es un privilegio para la iglesia, porque la práctica actual demuestra que no es así, y al mismo tiempo que si hay que revisarlo, bueno, pues yo estoy de acuerdo, y si me invitan voy. y si me invitan voy. Yo sé que no me van a invitar, y ojalá que la iglesia tiene sus expertos para cada cosa. Sí, que esta revisión sea para fortalecerlo. Claro, que se puede revisar y cada revisión fortalecería ese acuerdo y traería pues más tranquilidad a los que se le va el sueño soñando o pensando en que debe ser rescindido el acuerdo y que ya eso no debe existir. Pues así le traería un poquito de paz a ese tipo de personas, y en definitiva creo que sería mejor, adecuado a estos tiempos y a ambas legislaciones, porque así las cosas estarían más claras. En definitiva, el concordato no es un privilegio para la Iglesia Católica Dominicana, sino que es un instrumento de colaboración entre la Iglesia, y hablo de la Iglesia como la Santa Sede, la Iglesia en el sentido general, y el Estado Dominicano, para el buen funcionamiento de todos y la búsqueda del bien común, que es uno de los compromisos que tiene la Iglesia en este acuerdo: buscar, trabajar por el bien común de todos. Padre, gracias una vez más por compartir con nosotros, como cada jueves, en este segmento Desde la Fe. Pronto venimos con el tema sobre el trabajo que hace la iglesia en el mundo y de manera muy especial en la República Dominicana. Gracias, padres, una vez más. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.